Bienvenidas y bienvenidos a todos aquellos que no pudieron asistir a este taller. En realidad la clase primero y luego el taller de hoy. El título de hoy es sujetadores. Los sujetadores, nosotros vamos a orientar la clase solamente a un tipo de sujetador, pero en realidad existen al menos tres tipos. El primero eh, es con el que partimos, que es este, de tornillos, tuercas, pero también hay otra forma de sujetar piezas, por ejemplo, a través de soldadura, eh, que de alguna manera ha desplazado bastante a lo que es la sujeción a través de tornillos y tuercas. La otra sujeción que también ha desplazado bastante incluso a lo que es soldadura, en algunos casos, en la industria automovilística, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el ensamble, pero sin usar tornillos. Y se ocupa mucho en tapas, por ejemplo, la parte de los automóviles, que no es una tapa rosca, sino que es a través como a presión, en todo lo que tiene que ver con armado de figuras o de componentes que se ensamblan a través de elementos de sujeción, pero que no pasan ni por soldadura ni por uso de tornillos ni tuercas. Bueno, esos dos no los vamos a ver porque nuestro foco está puesto hoy en lo que es tornillos y tuercas. Allí tenemos un tornillo, bueno, varios, ahí tenemos varios tornillos, unos con cabeza, otros sin cabeza, y eso es lo que hoy día nosotros vamos a dibujar. Primero nos vamos a poner de acuerdo en algunas definiciones básicas relacionadas con tornillos, y se conocen en realidad como roscas, lo mismo, sinónimos. Y ahí tenemos, por ejemplo, la cabeza, en la parte superior. La cabeza, creo que aquí se puede, déjenme ver, acá abajo sí, pero aquí sí. Eh, ya, ahora sí. Ahí estaría la cabeza, el cuello, que se conoce como la base en realidad, la rosca propiamente tal. Ahí está la tuerca. Entonces hablamos de rosca externa cuando yo veo los hilos, ¿sí? O rosca interna, que vendría siendo la tuerca, que cuando no se ven los hilos, ¿sí? Serían rosca interna, están los hilos por dentro. Entonces ahí está la diferencia entre roscas externas, que es la que estoy tocando, y rosca interna, que es aquella en donde los hilos están por dentro, o sea, tuerca. Aquí tenemos la superficie si cortamos, cuando se corta, el tornillo jamás se corta, los hilos jamás se cortan, quedan los hilos a la vista, y lo que se corta vendría siendo las piezas, si se dan cuenta, ahí aparece el achurado. Ahí aparece el zoom, y vemos la superficie que está achurada, en la que se cortó, pero el hilo siempre se mantiene con el filete a la vista. El filete corresponde al tipo de corte que tiene el hilo, ¿sí? Ahí es filete o hilo. Y lo otro importante es saber el fondo o la raíz. El fondo o la raíz, que de alguna manera va a corresponder al diámetro interno de la rosca. Aquí no se observa claramente, pero lo vamos a ver más adelante, que va a calzar este valle con el valle que está un poquito más al final, o sea, al extremo opuesto. Eso va a ser la distancia entre valle y valle, o entre fondo y fondo, diámetro interno de la rosca. La distancia a la cresta opuesta, la distancia entre cresta y cresta en forma medida en forma horizontal, corresponde al diámetro mayor. Pero lo vemos más adelante. Aquí está el diámetro mayor nominal, el diámetro más grande que usa una rosca, diámetro menor que va entre valle y valle. El paso aquí corresponde a la distancia, es una buena... tengo que dejar de desactivar esto para poder que ingrese Helen. Ahora sí. El paso en la distancia, importante, esto medida paralela al eje del tornillo, desde cualquier punto de un filete al punto de la rosca siguiente. O sea, en otras palabras, está muy técnico eso, pero en otras palabras tiene que ver cuando yo giro la tuerca, cuando giro el tornillo, eh, el, el avance es lo que se conoce como el paso. Entonces, si avanzo un hilo, significa que es de paso simple. Si cuando hago el mismo giro avanza dos pasos, significa que es una rosca de paso doble.
Bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, avance, distancia que una rosca de tornillo avanza axialmente en una vuelta. Esa definición está bastante más entendible, ¿sí? Y, aquí nos quedan bastante más claros. Por ejemplo, podemos observar la distancia, lo que les comentaba anteriormente, entre cresta y cresta, medida de esta manera. Entonces, esta es la cresta 1, cresta 2, está en el extremo opuesto, y ahí calza exactamente con el diámetro mayor. Luego la distancia entre valle y valle, que vendría siendo esta, el diámetro, esa distancia corresponde a la que va entre valle y valle, el diámetro menor. ¿De dónde obtengo esa información? De una tablita. Hay tablas en donde aparecen los tipos de tornillos, tipo de roscas, tipo de filete. Entonces, de acuerdo a los filetes, uno va determinando cuál es el diámetro mayor. Le aparece el paso. En algunos no aparece el paso, aparece números de hilo por pulgada. El número de hilos por pulgada, de alguna manera, lo que busca es que se aprenda a determinar cuál es el paso. Entonces, si por ejemplo dicen, a ver si puedo si por ejemplo dice 10 hilos, 10 hilos por pulgada, eso de alguna manera está representando la cantidad de hilos, que en este caso dice que son 10, por cada una de las pulgadas. Y eso uno lo divide por 10, o sea, de alguna manera está diciendo que en 10 hilos y 2 pulgadas, claro, 10 hilos por cada, 10 hilos por pulgada. Entonces 10 dividido por 1 partido por 10, perdón, 1 partido por 10, multiplicado por 25.4, que vendría siendo cuánto tiene una pulgada en centímetros, y ahí le da el paso. El paso entonces se puede calcular como 1 partido por el número de hilos por pulgada, pero como está por pulgada, uno lo multiplica por 25,4 y ahí lo transforma a base métrica. Esa es la forma de calcular cuando en la tabla no aparezca el paso. Si aparece el paso no es tema porque le están informando el paso, es parte de un dato, pero si el paso no está, esa es la forma de calcularlo. Entonces, repito, vendría siendo, si son 20 hilos, 1 partido por 20, multiplico por 25.4 y me da el paso. Si no, aparece en la tabla explícitamente indicado el paso. Entonces, supongamos el diámetro es de 3 octavos y el paso es 1, o el diámetro es de 5 milímetros y el paso es 1. Entonces ahí el paso corresponde a esta distancia, ¿sí? Ahí está el paso. Si vemos aquí, en este ejemplo, esta es una rosca de tipo cuadrada y tiene un paso. Si yo tiro una línea que va desde este punto, sí, desde aquí hasta allá, ahí estaría marcando una especie de V, no sé si la van viendo, una V, y esto me está marcando que hay dos, dos hilos o dos filetes. O sea, yo podría deducir acá que esta es una rosca de tipo cuadrada, pero que además es de paso doble. ¿Por qué? Porque avanzó dos dientes o dos hilos. Estos son tipos de rosca para tornillo. Aquí no me detengo mucho porque el foco hoy día es dibujar una rosca convencional, pero simplemente quiero también indicar de que hay tipos de rosca, por ejemplo, rosca americana estándar. Está la rosca gruesa, que es la que se utiliza mayormente para la producción en serie. Rosca gruesa unificada son un poco más sofisticadas, pero sigue siendo igual una producción de tipo comercial. La rosca fina tiene características un poco más exclusivas, se ocupa para ciertos compuestos, o sea, cierta unión de piezas. Roscas de paso 8, 12 y 16 son para situaciones especiales. Ahí tenemos lo que sí tiene que ver con el taller. Ahí tenemos, por ejemplo, roscas en V, aguda o cresta viva, rosca acme,
rosca trapecial, rosca cuadrada. En el taller nosotros vamos a trabajar con la rosca cuadrada, la rosca V, la acme y la trapecial no las vamos a considerar. Aquí podemos observar entonces, por ejemplo, una rosca izquierda, rosca derecha. ¿Cómo me doy cuenta que una rosca izquierda y una derecha? Uno se puede dar cuenta, por ejemplo, a través de la regla de la mano derecha. Si uno pone la mano derecha en este que está aquí, por ejemplo, que estoy marcando, ahí, eh, toma su mano derecha y hace como que va a tomar este tornillo, lo va a tomar y lo va a girar hacia afuera. Eh, Esto debiese avanzar. O sea, si yo tomo desde aquí, aquí estaría mi mano, sí. Ese vendría siendo mi dedo, no sé, una forma así. Pero ahí lo quiero tomar en ese sentido y hago el giro en ese sentido, la rosca debiese avanzar hacia allá. Entonces, si avanza en ese sentido, sigue la regla de la mano derecha, entonces digo que es una rosca derecha. Si al momento de hacer ese giro avanza hacia el otro lado, entonces significa que es izquierda. Esto también uno lo puede usar desde el punto de vista doméstico, cuando, por ejemplo, en algún lugar que usted visita, la válvula, la llave, ¿sí? Está como agripada, entonces uno dice, bueno, hay que abrirla, y la idea es que la abra con la mano derecha, la regla de la mano derecha, o cuando, por ejemplo, quiere cambiar las ruedas del auto porque se pinchó o lo que sea, entonces ahí generalmente esos pernos también están bastante agripados, bien duros, entonces ahí hacia dónde hace la fuerza. Y ahí debiese aplicar la regla en la mano derecha porque si no va a empezar a apretar más el perno. ¿Y cuál sería la forma? Bueno, mirar la tuerca, que en este caso podría ser esa, y tendría que hacer el giro en este sentido para, digamos, en este caso, abrir o cerrar. Bueno, va a depender de cómo esté ubicado en la rueda, pero lo concreto es que al momento de abrir, para abrir tengo que hacer el sentido del reloj. Si quiero cerrar, sentido antirreloj. Se vendrían siendo la regla de la mano derecha, por eso todo lo que es grifería se utiliza, bien instalada, por supuesto, sigue esa norma, para que justamente la persona sepa que utilizando la regla de la mano derecha va a abrir y a lo contrario va a cerrar. Entonces, a veces hay griferías que quedan mal instaladas y al hacer el giro de la regla de la mano derecha se cierra debiendo abrirse. Entonces, eso es una forma un poco compleja de explicar, sobre todo online, pero eh, en forma presencial es bastante más sencillo explicarlo. Ahora, desde el punto de vista analítico también se puede hacer. O sea, ¿cómo sería? Fíjense la forma en que aquí, por ejemplo, esta está así, se está siguiendo la orientación. Si ustedes se ponen como observador de esta manera, eh, con sus manos ahí, ese está su cuerpo, ¿sí? Y ustedes están mirando hacia allá, ¿sí? No están mirando hacia otro lado que no sea ese. Entonces, este vendría siendo su mano derecha, ¿sí? Su mano derecha. Su mano derecha calza con el hilo, este vendría siendo el hilo que está así. Si calza, ahí uno dice, oh, bueno, entonces este es un hilo de derecho, o sería lo contrario, que vendría siendo, perdón, justo ahí me hice el mismo hilo. Ahora sí. Eh, una rosca izquierda tendría que ser así. Y ahí calza con su mano izquierda. Entonces, esa es otra forma de reconocer desde el punto de vista doméstico una rosca. Eso sí, la rosca tiene que estar, fíjense, en posición vertical para hacer eso. De lo contrario, da al revés. O sea, la podemos ver en el diagrama que sigue. Ahí nos vamos a dar cuenta de cómo reconocer una rosca izquierda o derecha. Ahora, la buena noticia es que cuando uno la dibuja, ya sabe lo que va a dibujar, derecha o izquierda. Así que
Ahí hay una forma de poder asegurarse de que efectivamente esté dibujando una derecha y no esté dibujando una izquierda. Em, Aquí tenemos, ah, fíjense aquí las diferencias. Esta va rosca derecha, va en ese sentido, y rosca izquierda va en el sentido opuesto. Aquí hay una rosca simple, una rosca doble. Eso es respecto al avance. Aquí tenemos otra forma de dibujar. Dado que lo convencional vemos que igual tiene su trabajo, que no es menor, entonces como es tan trivial y ya es muy monótono y se sabe cómo se dibuja y está muy clarito, entonces en vez de dibujar ese tornillo en alguna pieza que ya el tema del tornillo no es tema, porque es solamente para sujetar lo que nos interesa en la pieza, entonces para ese caso, en donde mi atención está puesta en la pieza y no en la sujeción, yo lo que hago es simplificar el tornillo y lo puedo dibujar de estas dos maneras. Solamente dibujo los hilos y dibujo los valles. ¿Sí? Eso está tipificado. Esta es una alternativa. Y la otra alternativa es esta. Pero aquí yo simbolizo los valles con líneas segmentadas. Si se dan cuenta ahí, estoy simbolizando lo mismo, pero con líneas segmentadas. Y ahí va a depender de qué modelo, de qué sistema se esté desarrollando, cuál es la que se utiliza. Pero en general se utiliza más esta que esta otra. Pero, insisto, no es que tenga que ser así. Aquí están los tipos de clase de roscas. Por ejemplo, clase 1. El ajuste de la clase 1 se utiliza para cuando el huelgo, bueno, o juego, no es objetable. Por ejemplo, aquí no nos interesa de que no entre algo de humedad, porque en realidad la probabilidad de que entre humedad o agua es baja, porque no, esto no está sumergido o no está bajo el agua. No sé si me explico. O sea, esto está en un lugar donde no va a entrar agua, porque más encima esto es una planta de la minería. Ahí pueden observar unas válvulas y esto está en un lugar que más encima no está la intemperie, está en un galpón enorme. Entonces, la probabilidad de que entre agua ahí nula. Entonces, aquí da lo mismo que tenga pequeñas aperturas en donde podría ingresar agua. Si estuviera sumergido, se inunda completo esto. Pero no es el caso. Entonces, ¿para cuando el juego o huelgo o el espacio que hay entre tornillo y pieza no es importante, se utiliza la clase 1. La clase 2 representa un producto roscas de tornillo de elevada calidad comercial, y que también se puede utilizar para cualquier parte de acá, incluso usted puede ser clase 2, clase 1, porque este es más barato, el clase 2 es más barato, clase 1 un poco más carito, porque este se produce a escala, y por eso logra un producto a granel, se venden a granel esos tornillos. Los clase 3, estos ya son un poco más sofisticados porque sí, aquí se requiere una exactitud y ya el tema asociado al juego o al juego sí adquiere importancia porque seguramente ya puede que algunos se pongan en contacto con superficies mojadas en donde la hermeticidad es súper importante. O sea, no puede traspasar, sobre todo que la instrumentación, por ejemplo, trabajan con tipo de clase 3. Los de clase 4 son aquellos que intentan cubrir algunos requerimientos que no están en las clases 1, 2 y 3. Son casos especiales que, por ejemplo, son cremalleras de telesféricos, que son tornillos especiales para eso. Entonces, esos ya son clase 4. Aquí tenemos una forma de especificar los tornillos, que tampoco va a formar parte del taller, pero es bueno que lo sepan. Lo primero, cuando uno ve esta forma de definir un tornillo, el primero corresponde al diámetro. Entonces yo sé que este no es una rosca convencional, sino que una rosca simplificada. Esta designación significa 3/8 es el diámetro. Luego 8 corresponde el hilo por pulgada. ¿Cuál va a ser el paso? Si alguien estuvo atento, el paso, si yo quiero calcular el paso va a ser 8, 1 partido por 8 en realidad, multiplicado por 25.4 y ahí me da el paso asociado a esto.
Recuerden que ¿por qué estoy haciendo 25.4? Porque estos son 3/8 de pulgada. Entonces todo esto está en pulgada. Por eso es que hice el traspaso ahí. Pero ahí ya tendría entonces, por un lado, el diámetro con el que estaría partiendo, y luego el paso que acabo de definirlo acá. El paso que es este. Y con eso dibujo el tornillo. En este caso el tornillo semiconvencional. UNC corresponde a qué tipo de serie es. En esta es una serie unificada. Tipo de rosca, clase de rosca, ahí está, clase 2. Rosca, el B significa, bueno, las clases son las clases anteriores. Tenemos todas estas, clase 1, 2, 3, 4, ¿sí? Esas son todas las clases. Entonces usted dice, esta es una rosca comercial a granel, entonces es clase 2, es un tornillo simple. El B significa que es interna. Interna significa que es tuerca, ¿sí? La tuerca. No veo los hilos por fuera, por eso se llama interna. Si fuera un tornillo, debiese ahí aparecer una A, ¿sí? Porque ahí significa que es una rosca que yo veo los hilos, entonces es un tornillo. Y el LH, el left, está asociado a que es izquierdo. Si fuera derecho, debiera ser RH. Esos son como los temas que hay que considerar al momento de utilizar esta nomenclatura. Entonces, si hiciéramos un dibujo en donde hacemos piezas y hay que unir piezas, y para evitar hacer esta rosca convencional, que ya vimos que no es nada sencilla, o sea, no se ve sencilla, no es compleja tampoco, pero en hacer esta pieza, me refiero a hacer estos tornillos, y más encima pequeñito, porque seguramente la pieza de interés es bastante más grande que esto, es un lío. Entonces, lo mejor es utilizar ahí el símbolo de que eso se está uniendo a través de una rosca. ¿Y qué tipo de rosca? Aquí entrego toda la información. ¿Sí? En cambio, en la semiconvencional, toda esta información está en el tornillo dibujado. Entonces aquí vienen otros tipos de tornillos, cabezas, tipos de cabezas, llaves Allen, que tienen aquí una apertura y con cierto tipo de llave yo puedo abrir o cerrar. Aquí están los tipos también con destornillador, entre otros. Son tornillos generalmente de clase 2. Ahí tenemos más. Esto es una característica especial de tornillos. Aquí son todos clase comercial. Generalmente estos son clases comercial. El espárrago se utiliza principalmente para elementos de tensión. Los que alguna vez han ido a ver alguna actividad, o a lo mejor en el colegio quizás la tuvieron, algunos tuvieron esa actividad, en donde tiene una barra y las barras tienen acá unos tensores. Entonces estos tensores que se ajustan al piso, aquí va, se tensan con espárragos. Entonces el movimiento en un sentido, el movimiento en el otro sentido, permiten ir tensando estas barras. Y son cables estos, cables que cuando yo armo la barra, aquí empiezo a tensar con espárragos. Entonces empiezo a girar, a girar, a girar. Por un lado el de abajo y por el otro lado el de arriba. Y llega un minuto en que esto queda súper tenso. Con esto fijan todo lo que son barras, argollas, donde está la misma, ¿qué más? Bueno, todo lo que tenga que ver con barras asimétricas también se utilizan esos tensores. Bueno, esos son los espárragos. Y luego tenemos acá el taller de hoy. Y aquí voy a hacer un alto porque prefiero separar lo que es taller de la